Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3, versículos del 10 al 14, que nos habla que al liberarnos de de la esclavitud, Cristo abrió el camino de dos acontecimientos de la historia de la salvación. Esa era su intención al rescatarnos. La primera es la bendición de Abraham que puede llegar ahora a los gentiles en la persona del Mesías Jesús, y que todos los creyentes en Cristo quedáramos beneficiados por esa promesa. Y acordarnos que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pues eso es lo que vamos a ver hoy, capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Hola Miriam, hola Norma, hola Elvadid, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Ah, tardes. buenas tardes, Miriam, Elvadid, Norma. ¿Cómo está usted? Profe, bendito Dios, bien, gracias. Gracias a Dios Y también. gracias a todas por sus oraciones. Gracias a Dios, Norma, que ahí estás, echándole ganas como todos, ¿verdad? Así es, profe. Todos con nuestras batallas, pero el día que todos entendamos que a nuestras batallas las ganamos cuando ayudamos a ganar las batallas de otros. Y entonces, así me dice una señora, entonces vamos a tener siempre la B de la victoria en nuestros dedos. Ujú, Pues así es que cierto. hoy vamos a ver, a continuar con este embrollo, enredo que se hacía el pueblo judío. Ellos pensaban que con cumplir la ley ya merecían de Dios. Sale la recompensa. O sea, yo cumplo los 613 preceptos que hice de los 10 mandamientos y mira, a Dios tiene que darme. Dios tiene que estar a mi servicio. Y Jesús viene a enseñarnos que no, que el hombre es el que tiene que estar al servicio de Dios. Por eso Jesús les dice, yo solo hago lo que veo de mi Padre. Y a veces a las personas arrogantes, soberbias, pensamos que nos merecemos mucho. Pero decía por ahí un santo que si lo único que merecemos es el fuego del infierno por nuestras debilidades y por nuestras pasiones y nuestros pecados. Pero San Pablo viene a aclararnos eso, que el que cree en Jesús y vive como Jesús, llega a ser un hijo en el Hijo de Dios. La ley fue dada para eso, para que ustedes y yo nos pusiéramos a la camiseta de Dios en nuestra vida. Pero esta ley nos debe de llevar a Cristo. Y el mismo Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo 5:17. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. El pueblo judío lo hacía porque lo tenía que hacer. Así como cuando nosotros estábamos chicos y me mandaba mi mamá las tortillas, pues iba porque tenía que ir, no crean que con mucho gusto. Y yo me imagino así más o menos el pueblo judío. Y como ibas sin querer queriendo, como el Chavo del Ocho, pues ya creías que te merecías una recompensa. Y la única recompensa que tenemos nosotros los seguidores de Jesús es que somos amigos de Dios. Así que pidamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos siga iluminando para comprender estas grandes verdades del capítulo 3 de la carta de los Gálatas, y reunámonos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para empezar a leer y continuar este capítulo 3 que empezamos ayer con Miriam, 3 del 1 al 9, creo que leyó Miriam ayer. Acuérdense, cumplir la ley para el judío es hacer la voluntad de Dios, ¿sale? O sea, cumplir la ley, los 613 preceptos que ellos tenían, ya era hacer la voluntad de Dios, pero
vemos que Jesús les dice que son preceptos de hombres que han cambiado por la ley de Dios. Si cumplimos su cumplimiento de estos 613 preceptos, otorgaban méritos que permitían obtener de Dios la declaración de ser justo o de ser santo. Estos méritos, por tanto, se concibían generalmente como moneda de cambio. Dios tiene en cuenta mis méritos cuando cumplo su voluntad expresada en la ley, y por eso me hace santo. La conclusión es que si me tengo que esforzar más y más por practicar a la perfección toda la ley, Pablo enseña, en cambio, que Dios hace justo a la persona cuando cree que Jesús es el Hijo de Dios, que se entregó por él. La fe y el bautismo incorporan de tal modo a Cristo muerto y resucitado que el Padre, por los méritos de la entrega de su Hijo, nos libera del dominio del pecado y de la ley y nos hace santos. La causa, por tanto, no es el cumplimiento de la ley, sino Cristo, quien vive en cada uno de nosotros. Estamos bajo el régimen de la gracia de Dios, aunque con la certeza de que recibimos y vivamos en la debilidad humana. Y por eso Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Para eso se subió a la cruz él, porque nosotros no podemos pagar esa deuda con el Padre. Por eso el Hijo de Dios tuvo que morir por ti y por mí. No había moneda de cambio que uno como criatura le podía dar a Dios por nuestro perdón, por nuestra desobediencia de nuestros primeros padres, y que cada uno de nosotros tiene. Pero lo que sí podemos hacer es creer en su Hijo, confiar en su Hijo y amar a su Hijo Jesús y tratar de imitar su vida, tratar de aprender a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Pues la primera lectura que tenemos hoy para empezar, buenas tardes a todas, Marisol, Irma, Violeta, Norma, Elvadid, Brenda, Rosario, Miriam, Adriana, Margarita y Lupita Pinzón. Pues la primera lectura que tenemos hoy es precisamente Lupita Pinzón, que le tocó Gálatas 3:10 al 14. Lupita, ¿puede leer? Nomás que tiene silenciado su micrófono, Lupita. Hola, señora Imelda. Sí, Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Y dónde hay? Que no lo hallaba. Y ya metí otro, no sé qué tanto traigo aquí. Sí, Lupita, ya la Ya, escuchamos. así ya se oye, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del 3. Del 10 al 14. ¿Mandé? Del 10 al 14, por favor. Sí, sí, nomás que Gálatas 3, 10, 14. 10 al 14. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito, maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice, el que cumple estas cosas tendrán vida por medio de ellas. Colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Muchas gracias, Lupita.
Gracias a usted, maestro, y Lo a que Dios Pa- que Gracias. Lo que Pablo enseña sobre el Evangelio de Cristo y la ley de Moisés lo fundamenta con el ejemplo de Abraham, que le sirve para contraponer a los que Dios hace justos por la fe, con lo que busca hacerse justos por los méritos obtenidos por cumplir la ley. Acuérdense los fariseos, te doy gracias, Padre, porque no hago esto, porque no hago aquello y porque sí hago esto. Recordar que esos 600 preceptos, 248 eran sí y 365 eran no. Y los judíos lo cumplían, que nada más tienes que cumplir 20 pasos el sábado, nomás caminaban 20 pasos, que no tienes que comer esto, lo hacían, que sí tienes que hacer esto, que sí, lo hacían. Y por eso ellos creían que ya eran justos. Pero acuérdense que la justicia de Dios es una gracia en la vida del hombre. Y cuando el hombre entiende que todo es gracia, que todo es un don, entonces empezamos a vivir en la justicia de Dios y empezamos a cristificarnos cada uno y cada una de nosotros. El camino del ignorante entre los que se cuentan los Gálatas es vivir en régimen de esclavitud, sometiéndose a la ley y a la carne, probablemente alusión a la circuncisión, cuando se les ha regalado el régimen de la libertad por ser hijos de Dios. En cambio, el camino del sabio imita a Abraham, a quien Dios hace justo, no por las obras de la ley que no existía aún, sino porque tuvo fe en Dios. Los auténticos descendientes de Abraham no son los que se someten a la ley, sino los que creen en Jesucristo crucificado y reciben su espíritu, que son el nuevo Israel de Dios, o sea, nosotros la iglesia. Se forma con aquellos judíos o no que creen que Dios constituyó a su Hijo en única fuente de salvación, cumpliendo por él sus promesas. Según los judíos, quien no practica la ley es un maldito. Pablo, en cambio, afirma de modo paradójico que Jesús asumió la condición legal de maldito en su en sustitución de los que no cumplen la ley. De modo que en adelante Dios tenga en cuenta la fe en su Hijo, no la observancia de la ley para bendecir al que cree con toda bendición en Cristo, en especial el Espíritu prometido. Por eso Jesús nos decía nuestro Señor, ay, la verdad los hará libres. A veces uno se hace muchas bolas, ¿cómo salvarme? Y por eso aquel joven rico le pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice, ama y comparte y con eso. Es lo que le dice Jesús. Cumple los mandamientos, ¿cuáles? Y luego ya ven ustedes que enseguida a nuestro Señor le dice al joven rico, una cosa te falta, vende y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Ahí fue muy difícil para el joven rico, porque él cumplía la ley, pero no cumplía la ley de Jesús, que es el amor, que es el compartir, porque nos vamos acartonando, la ley acartona al hombre. Acuérdense lo que dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios. Ustedes y yo somos templos vivos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, ustedes y yo tenemos que hacer la imagen visible del Padre aquí en la tierra, la imagen visible de Jesús aquí en la tierra. Pues pidamos a Dios que encontremos ese camino de salvación que nos enseña Santa Teresita del Niño Jesús y tantos santos que nos enseñan el camino de la salvación, como Madre Teresa de Calcuta, como San José María Clarbet, que fueron personas que se entregaron y dieron la vida por los demás. Pues vamos a ir ahora a la siguiente lectura, que según yo le toca a la señora Celia, Gálatas 3:15 al 18. ¿Puede leer, señora Celia, por favor? Sí, maestro. Gracias, señora Celia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agradarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia.
La escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que hablaba en singular, para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente, si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Muchas gracias, señora Celia. Gracias, Señor. Acuérdense que Pablo presumía, por decirlo de una manera, que él era fariseo, hijo de fariseos. Y Pablo lo entendió muy bien, que esa ley nomás lo llevó a perseguir a la iglesia. Y por eso Pablo decía que él era un aborto. Era apóstol, pero como un aborto, porque él persiguió a la iglesia. Porque esa ley tan rígida lo hizo atacar a sus propios hermanos. Que acuérdense que cuando nosotros de verdad, a cada uno y cada una de nosotros aprende a vivir la ley de Jesús, que es la ley del amor hacia el otro, pues a todos los vemos como familia, como nuestros hermanos. No vemos enemigos por ningún lado. Aunque hay gente que pues no piensa igual que uno, pero siguen siendo nuestros hermanos y tenemos que respetarlos. Y Pablo asume eso y dice, a ver, la ley me llevó a perseguir, a golpear. Y en cambio esta ley de Jesús me lleva en Hechos 20:35 que hay mayor alegría en dar que en recibir. Que todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Que qué me puede apartar del amor de Dios. La espada, la enfermedad, nada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí. Pues este buen Pablo nos lleva a algo muy importante, que la ley no está para anular la herencia prometida por Dios a Abraham, puesto que la ley es más tardía del tiempo que Moisés. Tampoco está para dar vida y salvación, puesto que ésta proviene de Dios mediante la fe en Jesucristo, o sea, la vida. La función de la ley es mostrar que todos están sometidos al pecado, por lo que todos necesitan la salvación de Dios. La ley, los mandamientos es para que tú y yo veamos si es como un semáforo que nosotros debemos decir, a ver, por este camino no me voy, adulterio, no, si estoy casado, pues no, ¿verdad? A mentir, ¿no? Porque la mentira es algo tan grande que se ve tan bonita, pero está vacía y nomás nos trae puros problemas. Les acabo de enviar el documento que acaba de sacar el Papa sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá tengan tiempo de leerlo. Ahí se los puse en el grupo. Son 144 páginas hermosas, hermosas, hermosas. Y en el número 8 el Papa habla sobre esto, sobre cómo la mentira es como un bolobán inflado, inflado, inflado y por dentro está vacío. Pues la ley así era, más o menos vacía, si no nos lleva a Jesús, si no nos lleva a reconocernos pecadores, porque todos somos pecadores. Ya lo dice el libro de los Proverbios, el hombre más justo peca 7 veces al día. Y esas personas justas son de las que nomás se la pasan haciendo el bien a todo mundo. Entonces, esta ley de Dios, de Jesús, nos debe de llevar a eso, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y se acabó el problema. Se acabó nuestro problema de tener conflictos, de ver monos con tranchetes o ranchetes, no sé cómo se diga eso. Mi mamá lo dice, que a veces vemos enemigos donde no hay, a veces vemos amigos donde no hay, pero con la ley del amor, nosotros siempre amando, siempre vas a obtener amor. Recuerda, lo que damos a la vida es lo que vamos a obtener. Entonces, acuérdense, si los mandamientos no pasan de moda.
Los mandamientos siguen vigentes. ¿Para qué? Para irnos educando. Es un pedagogo. El pedagogo es el que enseña. Y nos enseña que, tú quieres vivir como hijo de Dios, ok, y ponte a practicar esto. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y madre, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, no mentir, todos los mandamientos. Y estos mandamientos te empiezan a llevar a ir por el camino estrecho que Jesús nos dice. Y cuando vamos por el camino estrecho es donde encontramos a Jesús, a ese Jesús que está ahí para darte la vida y vida en abundancia. A veces muchas personas que somos católicos dicen, ¿para qué leemos el Antiguo Testamento? Ya está pasado de moda. No, ¿sale? Nunca va a pasar de moda porque es la palabra de Dios. Ahí se dio las primeras alianzas con el pueblo de Israel y la alianza definitiva que hace Jesús es dar su vida por nosotros cuando en la última cena. Y esa alianza es una alianza de amor y por eso el profeta Jeremías nos decía que nos va a dar un corazón, Dios con el Espíritu Santo, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne que ame. Y ojalá que pudieran leer ese documento que les envié. Van a ver cuántas enseñanzas. Llegué anoche hasta el número 20, pero ya me volví a regresar para darle otra pasada y dije, wow, Dios mío. Y ahí el Papa toca un punto de que dice que las personas que no tienen corazón son las que hacen el mal, porque no tienen el corazón de Jesús en sus vidas. Bueno, vamos a ir ahora del 19 al 22. La señora Aida hoy no se conectó. ¿Quién gusta leer, por favor? 3:19 al 22. ¿De Gálatas, maestro? Sí, por favor, señora Imelda, gracias. Ok. 19 al 22, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. La pedagogía de Dios. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa, y fueron ángeles los que concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la escritura los encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias. Entonces, Sí, acuérdense, por eso nuestro Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús cumplió la ley, la cumplió toda, ¿sale? Y por eso siguió las tradiciones de sus antepasados. Y por eso Jesús fue circuncidado al 8º día. Y por eso Jesús es presentado en el templo. Y por eso Jesús va al templo cuando tiene alrededor de 12, 13 años. Y por eso Jesús, junto con María y el Señor San José, iban a las fiestas, tres fiestas al año. Los pobres iban de perdida a una fiesta al año. Pero cumplió toda la ley. Y Jesús es el hijo de la promesa. Y esa promesa es que tú y yo podamos llegar a ser hijos en el Hijo, para que tú y yo también podamos escuchar esa voz del cielo que diga, este es mi hijo, mi hija amada en quien tengo puestas mis complacencias. ¿Por qué? Porque has aprendido a amar. Pero para amar necesitamos reflexionar mucho la ley de Dios. Y como dice San Pablo también en la carta a los Romanos, que también nosotros ya la estudiamos, que dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago.
¿Y por qué es esta situación? Porque no hemos aprendido a amar. Cuando el hombre aprende a amar, su vida es diferente. Entonces, para eso sirve la ley, para ponernos de frente a Jesús, así como se puso de frente a Jesús el paralítico, el leproso, el ciego y todos los demás personajes que se ponen enfrente de Jesús y decirle, ¿voy bien o me regreso? Vamos a ir ahora, por favor, con Ofelia Macías, del 3:23 al 29. Ofelia, ¿nos ayudas, por favor? Sí, maestro. Gracias. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estamos custodiados por la fe, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo, para que creyéramos así y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos somos hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Ofelia. Acuérdense, San Pablo también en la primera y en la segunda carta a los Corintios dice, la ley mata, el Espíritu es el que da la vida. El cumplir la ley por cumplir. Imagínense tú y yo, vamos todos los domingos a misa, porque tenemos que ir, porque si no nos condenamos. Pero vamos y vamos y vamos y seguimos viviendo en el egoísmo, en la envidia, en la soberbia, en la vanidad, etcétera. Y todos los domingos vamos a misa y no cambiamos. Y vamos y nos confesamos y confesamos los mismos pecados, exactamente iguales. Entonces estamos cumpliendo la ley, pero la ley mata, el Espíritu es el que da la vida. ¿Sale? Acuérdense, hacer las cosas por amor. Cuando yo voy a misa, yo voy a agradecerle a Dios todo el bien que me hace. No llego y le digo, ay, mira, a mí hizo falta esto, esto y esto y esto. Él ya lo sabe. Y Él es el que sabe. La ley de Dios te enseña a saber que tú eres criatura y que tú tienes que obedecer la voluntad de Dios y no Dios tiene que obedecer tu voluntad. Haces tu hora al Santísimo todos los días, vas a tu visita a Jesús sacramentado y de todos modos cuando alguien te pide ayuda, te pasas de largo como aquel sacerdote y aquel levita con el samaritano. Perdón, con la persona que estaba caída, el samaritano es el que lo ayuda. La ley te debe de llevar a amar. Y entonces cuando tú vives en esta ley, pues ya no, ya eres libre, porque San Agustín en su libro de las Confesiones dice, ama a Dios y haz lo que quieras, porque el que ama a Dios no le hace daño a sus hermanos, el que de verdad ama a Dios sabe que todos somos familia, que todos somos hijos de un mismo Padre, que todos vamos caminando rumbo a la casa del Padre y que allá nos vamos a volver a encontrar. Pero si Dios aquí me hizo encontrarme con alguien, fue para que cuando me lo encontrara, él quedara mejor, le fuera mejor en la vida. Entonces, ¿cómo cumplimos la ley de Dios? ¿Para ser mejores o nomás para pensar que somos mejores? Y por eso Pablo les insiste a los Gálatas, insensatos. Insensatos es, o sea, en español no les puedo decir la palabra, pero es una palabra muy fuerte. ¿Por qué cumplimos la ley?
¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué vamos al Santísimo? Todo esto que estamos haciendo, ¿por qué estudiamos la palabra? La palabra es para que tú y yo veamos reflejado así en la cámara como yo estoy ahorita, que pueda haber un rasgo de Jesús en mi vida. ¿Sale? Y no es un rasgo físico, sino que tenga sus mismos sentimientos, como dice el mismo Pablo en la carta a los Filipenses, sino que pueda tener lo que me dice San Pedro en Hechos 10:38, y Jesús se la pasó haciendo el bien a todo mundo. O como dice Jesús, yo vine a dar la vida para que tengas vida y vida en abundancia. Para eso nos dio la ley Dios, para irnos moldeando, para irnos pareciendo a su Hijo Jesús. Vamos a ir ahora al capítulo 4, creo que es el capítulo 4, la siguiente lectura, por favor, que es el Baedit, 4 del 1 al 11, Baedit, por favor. Sí. Abre, Señor, Gracias. mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pues digo yo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, como ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por la voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que en realidad no son dioses. Mas ahora han conocido a Dios, o mejor, que Él los ha conocido, como retornan a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales quieren volver a servir de nuevo, observar los días, los meses, las estaciones del año. Me hacen temer haya sido en vano todo mi afán por ustedes. Palabras del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Elba, Sí. Edith. A ver, una pregunta para ustedes y para mí. De los dos hijos de la parábola del buen padre o del hijo pródigo, cuál fue más esclavo de los dos? El que le pidió el dinero al papá y se fue y lo tiró allá, y gastando todo su dinero en malas mujeres y muchas cosas. O el que se quedó en su casa. El que se quedó en su casa. Exactamente, él era más esclavo. Porque se acuerdan que va y le dice, sí, yo todos los días estoy contigo y nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pues por tarugo, ¿sale? Porque nunca se atrevió a ver a su papá como su papá, lo veía como un patrón. Y en cambio el hijo pródigo, al pedirle la herencia, sí lo ve como su papá, le dice, pues mira, yo sé que yo ya me quiero ir de aquí, quiero hacer mi vida, ahí nos vemos. Y por eso él es tan libre que reconoce su pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado es cuando somos libres, y por eso entra dentro de sí mismo después de que le pasa todo aquello y empieza a recitar, ya sé, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Se fijan? Hasta ahí, hasta antes de decir eso, él se sentía hijo de su padre. Y dijo, no le hace que ahora me trates como uno de tus jornaleros, pero ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen comida de más y yo aquí muriéndome de hambre? El saber que Dios es tu papá, que hizo todo el mundo para ti, o sea, en singular. Ok, todos vivimos aquí, pero cuando hizo Dios el mundo, dijo, Palmemo, para Imelda, para cada una de ustedes. Y lo tenemos que compartir porque somos hermanos, porque somos familia. Y tenemos que facilitarnos la vida.
Y tenemos que aprender a no ser personas individualistas, sino a ser comunidades. Y entonces es cuando somos libres para decirle, papá, perdóname, me equivoqué. Y acuérdense que hoy les ponía en la lección de hoy que decía San Agustín que más vale ir cojeando por el camino de Dios que ir corriendo fuera de él. En unas letras negritas que por ahí, por eso se lo resalté. ¿Tú te sientes hijo o hija de Dios? Si te sientes hijo o hija de Dios, vas a amar. Si tú te sientes hijo o hija de Dios, vas a perdonar. Si tú te sientes hijo o hija de Dios, no vas a juzgar a nadie. Si tú te sientes hijo o hija de Dios, vas a tratar bien a todo mundo porque Dios te trata así bien. Pero si por lo contrario, tú vives esclavo de tu egoísmo, de tu soberbia, de tu envidia, de tu lujuria, de tu gula, de todos los pecados capitales que hay, pues vas a vivir esclavo siempre o esclava. Y Jesús dice, y la verdad los hará libres. Esta verdad es cuando tú y yo reconocemos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Vamos a ir ahora, por favor, con la siguiente lectura después del Badides, la señora Imelda, Colosenses 2:20 al 23. Señora Imelda, por favor. Colosenses, Ajá, eso es que no di las lecturas pero ahorita lo busco. sí, es, Porque tengo como, mi WhatsApp está, como que no tiene servicio, ¿sí? ok. Pues Que no- a lo mejor ocupa una actualización, señora Imelda. sí, yo creo que sí, pero yo no le sé nada a la novela. Necesito ir con que me ayuden. Sí, al ratito va a ver que le va a llegar ahí la ayuda, primero Dios. Sí, primero Dios. Colosenses, ¿qué me dijo? Capítulo 2, versículo del 20 al 23, por favor, señora Imelda. Del 20 al 23. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Si ustedes han muerto con Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Todo eso pretende pasar por sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero solo sirve para satisfacer la voluntad propia. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos. Muchas gracias. Miren, cuando nosotros cumplimos la ley por cumplirla, pues son puras apariencias. Y por eso Jesús le dice a los fariseos, fariseos hipócritas, y a los doctores de la ley les dice igual. ¿Por qué? Porque nada más aparentamos lo que no somos. A una persona que vive el evangelio se le nota a 10 cuadras. Sale, tú ves a alguien y dices, ese es de Cristo, no hay de otra. ¿Y por qué sabemos que es de Cristo? Porque ayuda, porque sonríe, porque trata de facilitarle la vida al otro. En cosas tan sencillas como pase usted, siéntese usted, ceder el paso cuando vamos manejando, sonreírle a la gente aunque no la conozcas, darle los buenos días al desconocido, de bendecir a la gente, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Hoy me decía una muchacha que tenía mucho que no me la encontraba, ya empecé a caminar en las mañanas y venía y me dice, estaba enfermo, señor. Le digo, sí. Ay, extrañaba mucho encontrármelo porque usted diario me dice que Dios te bendiga, que te vaya bien. Dios te bendiga, niña, que te vaya bien. Sale, porque yo cuando voy en la calle voy bendiciendo a la gente. Buenos días, que te vaya bien, Dios te bendiga. Buenos días, que Dios te bendiga. Adiós, que te vaya bien, que regreses con bien. Maestro, ahorita que estoy diciendo esto, yo también lo hago, gracias a Dios. Y Sí, hoy me tocó ir con el audiólogo, o sea, de los oídos, y pues tenía un traductor por Zoom.
porque la doctora pues es americana y yo no sé inglés. Y entonces, cuando ya terminó la consulta, que él me estuvo traduciendo y todo, entonces yo le dije al que me tradujo, le dije, muchas gracias y que Dios te bendiga. Viera cómo puso su cara le llegan esas palabras cuando uno dice Dios te bendiga. Y a la doctora también le dije, como puedo, esas palabras me las he aprendido en inglés. Sí, Y le dije a la doctora, y ay, hasta sus manos las juntó y dijo, gracias, gracias. Les llega esa bendición. así Y es. casi siempre voy al banco y igualmente les digo a todos los que me atienden, yo les doy la bendición y sí les gusta a la gente porque a veces nadie les ha dicho esas palabras y es muy bueno decirle Dios te bendiga. Sí, O sea, sí comparto esto con usted porque así es. así es, señora Imelda. Y eso es ser cristiano, ¿sale? A eso nos lleva la ley de Dios, la ley de Jesús, a amar y a tratar a los otros como yo creo que ellos me traten a mí. Entonces ya saben, o sea, para qué nos da la vida Cristo? Para amar. Y algo muy importante, veíamos que a veces nos dejamos llevar por preceptos en la lectura que leyó la señora Imelda de Colosenses. Y acuérdense que en la antigüedad, los primeros cristianos, cuando ya iban 3 años a misa, ya estaban preparados para toda obra buena. ¿Sale? O sea, ayudar, 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 entregarse, 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 entregarse. Vamos a ir ahora, por favor, con Reina Vera a Gálatas 4:12 al 20. Reina, ¿nos ayudas, por favor? Sí, Gracias. abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Les ruego, hermanos, que me imiten a mí como yo me hice semejante a ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos, cuando les anuncié el Evangelio, yo estaba enfermo, aunque mis pruebas eran una prueba para ustedes. No me han despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, porque se perdió la alegría de aquel tiempo. No miento, pero se habría sacado los ojos para dármelos y me han vuelto un enemigo ahora, porque les digo la verdad. Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para el bien. Quieren atraparlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objetos de gran atención y no solamente de la mía, cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos, Hasta Señor. Gracias, Reina. Recuerden, a Pablo le recuerda a la comunidad de Galacia la razón por la que llegó por primera vez a su región, más o menos en el año 50 después de Cristo. Fue una enfermedad grave y de aspecto desagradable, según parece, lo que lo obligó a quedarse ahí en Galacia, permitiéndole anunciar el Evangelio. En aquel tiempo los Gálatas eran toda amabilidad, dispuestos hasta el sacrificio más grande por el apóstol, al que recibieron como si fuera el mismo Jesús. Ahora, en cambio, se van tras falsos maestros que los confunden y que lo único que buscan es ser estimados y honrados sin interesarles mayormente que Cristo se ha formado en los Gálatas. A diferencia de ellos, Pablo no deja como una madre de sufrir dolores de parto para que su comunidad conozca y siga a Jesucristo. La perplejidad del apóstol por la conducta errática de su comunidad es grande y lo expresa con sinceridad, pero no por ello deja de ser el hermano mensajero y madre para ellos, para esa comunidad. Ya luego cuando las personas pensamos que sabemos, ya empezamos a ver a todos los demás por encima del hombro. Y como según ellos, esta comunidad les habían enseñado la ley de Moisés, pues ya se sentía la mamá de los pollitos. Y cuando nosotros vamos haciendo diferencias entre el flaquito y el gordito, el chaparrito y el altito, el güerito y el morenito, el chinito y el lacio,
a eso no ser hijos de Dios. Las personas que se saben hijos de Dios no hacen diferencia entre judío, griego, pagano. Todos son iguales, todos somos iguales a los ojos de Dios. Y la ley la ley de Jesús te lleva a eso. ¿Y quién es mi prójimo? Le preguntó aquel de la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Y Jesús le platica esa parábola tan hermosa y dice, pasó uno que cumplía la ley y se pasó de largo. Y luego pasó otro que también cumplía la ley y se pasó de largo. Y pasó uno que no sabía de la ley porque era samaritano y él sí lo ayudó. Ah, caray. ¿Por qué? Porque se dejó conmover por la necesidad del otro. Tuvo entrañas de misericordia. Y por eso Jesús le dice, ¿quién, maestro? Le pregunta el maestro al doctor de la ley, ¿quién crees que tuvo compasión quién crees que fue el que es su prójimo? Pues el que lo ayudó. Vete tú y haz lo mismo. Recuerda, San Pablo nos lleva por este camino para que ustedes y yo amemos a los demás. Es algo difícil porque el mundo nos enseña a ser individualistas. Trabaja para ti, los demás que no te interesen, cada quien que se arregle con sus uñas, porque no nos vemos como familia, como hermanos. Pero cuando aprendemos a vernos como hermanos, nos preocupamos por el otro. Y decimos, mira, órale, a ver, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Y acuérdate, tú y yo somos el reflejo de Dios para este mundo. Y el reflejo de Dios es puro amor para los demás. Vamos a ir a la siguiente lectura, por favor, que le tocó a Miriam, según yo. ¿Puede leer, Miriam? Primera de Sí. Corintios 9:20 al 23, por favor. Gracias, Miriam. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Con los judíos me hice judío para ganar a los judíos. Me sometí a la ley con los que están sometidos a ella, como si yo lo estuviera, aunque no lo estoy, para ganar a los sometidos a la ley. Con los que no tienen ley, yo que no rechazo a la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo. Me hice como uno de ellos para ganar a los que no tienen ley. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo a todos para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago por la buena noticia para participar de ella. Palabra de Dios, te Te alabamos. alabamos, Señor. Muchas gracias, Miriam. Acuérdense, hacernos uno con ellos. Dice San Pablo, reír con el que ríe y llorar con el que llora. ¿Sale? Y por ejemplo, si alguien está riendo, tú no vas a estar llorando. Si alguien está llorando, tú no vas a estar a carcajadas, como a veces en algunos velorios pasa. Que la persona que perdió a su hijo, a su esposo, a un pariente, ahí está toda acongojada y la gente que va y acompaña a esas personas están contando chistes o están en otra onda. ¿Por qué? Porque no entienden eso de reír con el que ríe y llorar con el que llora. ¿Sale? Hacemos un carnaval de un funeral y a veces hacemos de una boda a unas peleas, unas broncas donde salen las cosas difíciles en las familias. Pero Pablo nos invita a hacernos uno con el otro, a ponernos sus zapatos, a meternos en su piel para sentir su dolor, su alegría, su esperanza, su fe, su caridad. Y por eso hoy el Señor nos decía, he venido a traer un fuego y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Y ese fuego que ha venido a traer el Señor a cada ser humano es que aprendamos a amar. Pero para aprender a amar tenemos que subirnos cada uno de nosotros a tener que andar, a renunciando a nosotros mismos. Gracias, Ofelia, que te vaya bien. Entonces, pidamos a Dios que nos hagamos uno con el otro.
Vamos a ir ahora con la otra lectura de Margarita, 4:21 al capítulo 5, versículo 1. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Díganme ustedes los que quieren hacer la ley. ¿No escuchan acaso lo que dice la ley? Porque ahí está escrito. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de su mujer que era libre. Pero mientras el de la esclava nació por generación humana, el de la libre, en cambio, nació en virtud de la promesa. Se trata en realidad de un simbolismo, porque ellas representan 2 alianzas. La primera alianza, representada por Agar, proviene del monte Sinaí y engendra esclavos, porque lo ocurrido con Agar representa lo del monte Sinaí que está en Arabia. Y aquello del Sinaí corresponde a la Jerusalén actual, ya que con sus habitantes sigue siendo esclava. En cambio, la otra alianza, la representada por la mujer libre, corresponde a la Jerusalén de arriba. Esta es nuestra madre, porque así dice la Escritura. Alégrate, estéril, tú que no tienes hijos, rompe en gritos de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque los hijos de la abandonada son mucho más numerosos que los de la casada. Y ustedes, hermanos, son hijos de la promesa con Isaac. Sin embargo, así como en aquel tiempo el que nació según la condición humana perseguía al que nació según el Espíritu, lo mismo ocurre ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura al respecto? Despide a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, sino de la libre. Por esta libertad nos liberó Cristo. Por eso manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, una persona libre siempre va a aspirar a bienes mejores cada día. Sale una persona libre, siempre trata de buscar nuevos horizontes. Y estos nuevos horizontes son que quieres estar cada día más cerca de Dios. Pidamos hoy a Dios nuestro Señor que nos dé esa libertad, pero que no termine en libertinaje. La libertad es hacer lo que le agrada a Dios en nuestra vida para nuestro bien. Así como dice San Pablo en la carta a los Romanos 8:28, todo es para el bien de los que amamos a Dios. Pues hoy pidamos a Dios nuestro Señor que nos dé esa libertad de saber elegir entre lo bueno y lo mejor. Esa libertad que nos haga ver a los demás como nuestros hermanos. Esa libertad que me haga sentirme y vivir como hijo de Dios vivo. Esa libertad que me lleva a no juzgar al otro por sus errores, sino a tratar de justificarlo, a tratar de comprenderlo. Esa libertad que nos hace perdonar a las personas que se equivocan con nosotros, como dice una de las obras de la misericordia, a tener paciencia con los defectos de los demás. Esa libertad de los hijos de Dios es por lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan 3:16, 17. Tanto amó Dios al mundo que entregó su único hijo para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Y pues esa es la libertad de que nos sabemos hijos de Dios y que hacemos lo que podemos y Dios va a hacer lo demás, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es tratar de vivir en el amor y en la libertad. Vamos a ir a terminar con este capítulo 4 y 3 de la carta a los Gálatas con Cristi, que es Juan 8:32 al 36. Cristi, ¿puedes ayudarnos, por favor, con tu lectura? Sí,
Gracias, Abre, Cristi. Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos se respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que os haréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre. En cambio, el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, tú, Cristi. Por nada. Acuérdense, y la verdad nos hará libres. ¿Quién eres tú? Sale cada uno de ustedes, pregúntese, ¿quién soy? Pues vete en el espejo y ya sabes quién eres. ¿De dónde vienes? Pues ve a la profundidad de tu corazón y vas a ver que vienes de Dios, que Dios te creó. ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te dio una enfermedad? ¿Para qué Dios te dio una esposa? ¿Para qué Dios te dio unos hijos? ¿Y a dónde vas? El camino que estás viviendo te lleva a la libertad, te lleva a vivir libre, te lleva a vivir feliz, o cada día vas agarrando más esclavitudes, cada día vas viviendo más como los demás te indican y no como Jesús te indica. Tu camino, tus obras que estás haciendo hoy, ¿estás invirtiendo en bonos del ahorro celestial o estás invirtiendo en bonos de esta tierra que aquí se va a quedar todo? ¿Has aprendido a ver a todas las personas como tus hermanos, como tus hermanas? Si cada una de ustedes contestes esas preguntas. Y ahí vemos si estamos viviendo en esa libertad que nos da Jesús. Y por eso las primeras comunidades cristianas a todo tenían en común, todos se ayudaban, todos se preocupaban unos por otros. No existía el yo, existía el nosotros en las comunidades cristianas. Nada de que échale ganitas, Dios te va a ayudar. No, nosotros estamos aquí para ayudarte. Y estamos al pendiente unos de otros. Pidámosle al Padre eterno que nos dé esa libertad de su Hijo Jesús, que no le importaba que fuera día sábado para curar a los enfermos, que no le importaba comer con los pecadores y publicanos, que no le importaba que no se tenía que hacer ningún trabajo y cuando iban comiendo sus discípulos ahí entre los sembradíos de trigo que iban sacando las semillas y se las iban comiendo, seguramente a Jesús también le dijeron, hey maestro, toma, ahí te va, échate un tentempié. Pero eso sí, no cuidó la ley, pero siempre amó. Acuérdense, el corazón de Jesús en la cruz dejó de latir, pero ni un instante dejó de amarnos. Y por eso resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Esta frase es de una novela del doctor Juan López Vergara. María Santísima al pie de la cruz, en esa novela dice, el corazón de mi hijo dejó de latir, pero nunca dejó de amar. Y mientras tú y yo amemos y amemos y amemos, ustedes y yo no nos vamos a morir, nos vamos a cambiar de casa. Esa es la libertad. Escoger el camino angosto o escoger el camino ancho y espacioso. ¿Qué camino escoges? ¿El de la ley del hombre o el de la ley de Dios que nos invita a amar? Señora Aida, ¿con qué se queda, señora Aida? Por favor, buenas tardes. Denos un resumen de lo que se queda hoy, señora Aida. ¿Puede? Tiene apagado su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Que, que vine a amar y que quiero
seguir cada día esa enseñanza de Jesús. No olvidar que estamos aquí para amar a nuestro semejante, a sentir con nuestro semejante, y a no dejarnos guiar por lo que el mundo quiere de nosotros. Me quedo con ser la hija y no la esclava. Muchas gracias, señora Aida. Norma, haz la oración final, Norma, ¿puedes? Por favor. Les pregunto porque a veces van por sus hijos, por sus hijas. Bueno, está ocupada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, haznos libres para amar. Padre Santo, haznos libres para ver las virtudes de nuestros hermanos. Padre Santo, haznos libres para buscarte en todo momento y en toda hora. Padre Santo, haznos libres para poder ver a los demás como nuestros hermanos. Padre Santo, haznos libres para vivir como tu Hijo Jesús, que se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Y tú, Virgen Santísima, tómanos de tu bendita mano y enséñanos a caminar en la ley del amor, así como enseñaste a tu Hijo Jesús desde que lo tuviste en tus benditos brazos. Enséñanos, María, a amar como enseñaste a Jesús. Dulce Madre, no te alejes, No tu te vista de alejes, tu nosotros vista no de todas apartes. partes. Ven con Ven nosotros a con todas nosotros a todas partes y solo partes, nunca nos solo nunca nos dejes, dejes. ya que nos Ya que nos proteges proteges tanto como tanto verdadera como Madre, nuestra haz vida que nos madre. bendiga el Padre, Haz el que nos Hijo y el bendiga el Espíritu Padre, el Hijo y el Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana si Dios Bendiciones quiere. para Gracias, todos. maestro. Hasta Gracias a mañana. todos. Que Dios Gracias, los bendiga. buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, Marisol. Gracias, Rosario. Gracias, Adriana. Gracias, Norma. Gracias, Lupita. Gracias, Gracias, señora maestro. Cilia. Gracias Gracias, a usted, Reina. que Gracias, Dios Alba. que nos permitió. Hasta luego, Lupita y esta Ofelia Sunum. Y Cristi, muchas gracias, Cristi. Gracias, hasta mañana. Hasta Gracias. mañana, si Dios quiere. Espero que Ale ya esté bien. Gracias. Buenas Sí, tardes, ya está un profe. Buenas poquito tardes. mejor, ya está trabajando, pero ya un poquitito mejor. Gracias. Gracias, buena tarde. Hasta mañana, Hasta gracias. mañana, primero Dios. Si Dios quiere. Gracias.